Un saludo respetuoso, Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Nos encontramos en una mañana y tarde muy importante, histórica, en vista de que estamos reformando a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, una ley que ha sido y que ha entrado en vigencia en el año 2011. Y desde ahí, obviamente, ha sido importante procesos que se han dado para justamente tratar acá en este seno de la Asamblea Nacional. Todos los proyectos que hemos aprobado acá y que hemos reformado, ha tenido como base, ha tenido como esencia el tomar en cuenta la Constitución de la República, una Constitución de derechos, una Constitución del buen vivir. Y justamente dentro de este marco, el artículo 26 de la Constitución de la República manifiesta que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Por eso es que estamos justamente basados en esa responsabilidad tratando la reforma a esta ley. Igualmente, el artículo 344, en la parte pertinente, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la Política Nacional de Educación. Asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. Igualmente, el artículo 349, el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico. Eso es lo que plantea justamente la reforma a la LOI. Estimados colegas, como ya dije anteriormente, desde el año 2011 viene en vigencia la ley que se aprobó en el periodo legislativo anterior. Y ahora proponemos ya una reforma, porque justamente ha sido esencial de que esta Asamblea Nacional, con una nueva misión y visión que tiene, proponga que las diferentes leyes aprobadas entren en un proceso de la evaluación de la aplicabilidad de las diferentes leyes. En este sentido, se ha procedido justamente a cumplir con esta actividad propuesta por la Asamblea Nacional. Y de ahí que, de los resultados que hemos obtenido, del diálogo ciudadano, del conversatorio, de la socialización, de la reforma al proyecto de ley, hemos podido recabar muchísimas recomendaciones y sugerencias, las que han sido plasmadas justamente en esta reforma. Y es importante recordar, amigos y amigas ecuatorianas y ecuatorianos, que en el momento de la socialización, de ese conversatorio, de ese diálogo con la ciudadanía, hubo muchísimos actores importantes que participaron en esta actividad. Desde nuestro presidente como colegislador, las compañeras y compañeros asambleístas, la comunidad educativa, históricos ciudadanos y ciudadanas. Esta comunidad educativa integrada por autoridades, por padres de familia, por docentes y por estudiantes, actores directos del sistema educativo, formaron parte de esta evaluación. Igualmente, la red de maestros. Y por qué no decir también la parte de la sociedad que está vigilante de la aplicación de la ley, que está vigilante del trabajo, del desenvolvimiento, desde el Ejecutivo y las diferentes funciones del Estado en beneficio de la educación, que justamente es la ciudadanía en general. Tomo como referencia algunos artículos importantísimos de esta reforma. Por ejemplo, el artículo 93, que tiene que ver con la carrera educativa pública, que justamente si hablamos de inclusión educativa,
¿Por qué dejar de lado a las instituciones educativas, fiscales y fiscomisionales? Si están dentro de esta política pública, si están dentro de una educación incluyente, ahora más que nunca, juntos a trabajar en beneficio de la educación del país. El artículo 98, que se refiere a los niveles y títulos reconocidos. Y justamente para ingresar a formar parte de ese grupo selecto de docentes del país, se propone que profesionales que no tienen título en educación puedan ser parte de este grupo de docentes del país. Y para ello se les está dando las oportunidades necesarias para que puedan profesionalizarse en educación y en otros casos puedan también recibir capacitación en la parte pedagógica, didáctica y en todos los escenarios que el docente, que el profesional que tiene mística y vocación quiere formar parte de este grupo selecto de profesionales. Igualmente, el artículo 113. Actualmente la ley proponía, la ley de escalafón, con 10 categorías. Este proyecto de reforma propone se lo haga, usted tenga como base 7 categorías. ¿Por qué razón? Va a permitir que los docentes del Ecuador tengan un proceso mucho más ágil para el ascenso de categoría, para el proceso de recategorización. Entonces las propuestas que hacemos en esta reforma tiene un verdadero sentido de trabajo en beneficio de los docentes del país. El artículo 117 de la jornada laboral, que mucho ha sido discutida, pero sí tendremos que decir, compañeras y compañeros, de que este artículo justamente toma en cuenta pedidos de los docentes del país y en base a un cronograma de actividades que hagan las autoridades educativas, podrán los compañeros y compañeras maestras cumplir con las actividades que les corresponde en la institución y en el área pedagógica. Y en las actividades complementarias, como lo estamos proponiendo, lo harán dentro o fuera de la institución. Actividades que ya conocemos por demás, dentro de la planificación, de la parte didáctica, del asesoramiento, de la comunicación con los padres de familia, de la recuperación pedagógica. Pero si son actividades que tienen que hacerlo en casa, también lo decidirá, obviamente, en comunicación con las autoridades de los diferentes centros educativos. Finalmente, estimado presidente y compañeras de la comisión, una propuesta que quiero hacerlo, ojalá sea considerada para incluirlo en esta reforma de la Ley Orgánica de Educación. Propongo una disposición transitoria 14ª en la que se considere que se realice convenios entre la Autoridad Educativa Nacional con las universidades públicas y privadas del país, de manera de que se facilite el ingreso de los docentes bachilleres para que puedan obtener su título en educación y puedan ser mucho más eficientes en su labor académica en los diferentes centros educativos. Compañeras y compañeros, aspiro que esta recomendación y, en definitiva, esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación sea aprobada en forma mayoritaria, porque asimismo con la responsabilidad que tenemos nosotros de legislar y también de reformar leyes, eso es lo que estamos haciendo. Y los maestros de nuestro querido Ecuador van a estar seguros que complacidos con esta reforma que seguramente el día de hoy lo vamos a aprobar en forma mayoritaria. Muchas gracias, presidente.